Bueno, vamos a hablar hoy un poquitín de cábala y también de cómo la cábala llega a las personas, porque creo que lejos de que nosotros lleguemos a, la cábala viene definitivamente a nosotros. Y tenemos a un escritor, prolífico escritor y además una persona que a través de sus libros, de sus enseñanzas y de sus meditaciones nos ha venido a traer luz a los demás con respecto a cómo él, digámoslo así, digirió y ha podido ir impartiendo lo que es la cábala. Así que si a usted no le parece muy bien el tema, no le gusta, le invito a que se quede para que nos escuche y pueda tener una percepción a lo mejor distinta de la que usted tiene de la cábala. ¿Por qué no? Si para eso estamos. La Academia de las Artes Sanadoras presenta su programa A Mi Aire, donde tocamos los temas, ya lo saben, enfocamos los temas desde un punto de vista un poco diferente. Soy Ariel Sui, su anfitrión. Suscríbase, dé like, active la campanita, pero estoy seguro de que esto va a ser luz para usted. No se la quede, ayúdennos a difundir. Hoy tenemos al señor Eduardo Madirolas, a quien le agradezco muchísimo que haya sacado un ratito de su agenda para estar con nosotros. Él nace en Madrid un 23 de diciembre, es licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid. En la década de los 70 entra en contacto con la cábala y desde entonces no ha cesado de estudiar, meditar, escribir y enseñar. Ha dado cursos y conferencias por toda la geografía española y en varios lugares de México durante varios años. Ha traducido varios libros, entre otros dos, el hecho por Aryeh Kaplan, gran difusor de la cábala del siglo XX, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, teoría y práctica, meditación y cábala. Es autor de los siguientes libros: El camino del árbol de la vida, Senderos en el jardín de la conciencia, La cábala de la Merkabah. Y podemos encontrar sus trabajos y sus escritos, no así exactamente todos sus libros, pero en www.lacabaladelaluz.com. Hizo también el manual de recursos cabalísticos para la iluminación, sanación y resolución de problemas, volumen 1, Pensamientos de Torá y Cábala, comentario a los 3 primeros capítulos del Génesis, nada más y nada menos. Pensamientos, dentro de la cábala ha trabajado particularmente en el árbol de la vida como mapa de conciencia y guía mística en los procesos de transformación y desarrollo integral del ser humano. Bueno, lo dejo allí porque tiene una biografía sumamente extensa. Muchísimas gracias, don Eduardo, por estar acá con nosotros. Gracias a vosotras. Un placer. Dígame una cosa, ¿cómo fue este encuentro? ¿Cómo fue este maridaje suyo con la cábala? Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, es el resultado de una búsqueda personal, tanto mía como de mi esposa, que realmente lo hemos hecho todo juntos, ¿eh? O sea, ya en los años 70 también está ella y yo conjuntamente entramos, digamos, en contacto con la Kabbalah. Habíamos buscado previamente en diversas ramas, en distintos modos de espiritualidad, y pues quizá también encontramos un libro que nos lo recomendó un amigo, que es un libro de cábala hermética, que es la cábala mística de Dion Fortune, y lo leímos y la verdad es que nos fascinó. A mí personalmente me fascinó totalmente, ¿no? Entonces ya tuve ahí la idea de que la cábala era lo mío. Entonces, en una estancia fuimos a Londres y estuvimos viviendo un tiempo en Londres y allí pues entramos en contacto ya una pareja. Era un grupo privado realmente, ¿no? Con algunas clases que nos iniciaron en el tema y luego ya volvimos a España y desde entonces pues hemos ido un poco por libre. Eh, la verdad es que personalmente, voy a hablar de mí mismo, soy bastante autodidacta, ¿eh? O sea que he aprendido mucho de los libros, he aprendido mucho sobre todo de la meditación. O sea, la meditación es una práctica que recomiendo enfáticamente, sea cual sea el sistema que esté siguiendo la persona. Recomiendo enfáticamente porque es una fuente, por supuesto, de desarrollo personal y tal, pero también es una fuente de inspiración, conocimiento, revelación incluso. Y casi todos mis temas personales de Kabbalah los he sacado de la meditación. Evidentemente, bueno, luego allá en Madrid entramos en contacto con un rabino cabalista que nos enseñó mucho. A mí, de hecho, me introdujo en otra forma de meditación. Yo hacía antes la meditación quizá de otra manera,
pero con este pues aprendí una manera como más directa, más práctica, y entonces pues ahí estamos, hemos seguido. Antes de que usted llegara a la cábala, ¿qué pensaba usted que era la cábala? O la gente de su entorno, o su esposa inclusive, ¿qué pensaba que era la cábala? Pues mira, no lo sé muy bien, pero yo, por ejemplo, siempre me había atraído, porque había leído un par de libros previamente, cuando no sabía nada. Uno de ellos es un libro de un viajero polaco que hizo por España en el siglo XVII, que se llamaba Manuscrito encontrado en Zaragoza, que descubrí porque también hicieron una película, que luego no sé si sigue existiendo o no, y entonces ahí describían, entre los diversos episodios del libro, describía el encuentro con un cabalista y con su hija, o su mujer, no recuerdo muy bien porque hace muchísimos años, en fin, las experiencias que tuvo allí, y ya me llamó la atención, ¿eh? Lo tenía como en el subconsciente, digamos, ahí está. Ahí es una cosa que Cábala, España, esto era un cabalista en Sierra Morena, Andalucía, etcétera. Siglo XVIII no creo que hubiera muchos por aquella época ya, porque después de la expulsión no creo que quedaran muchos, pero bueno, siempre podía haber algún cabalista oculto. En fin, ya me llamó la atención, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Por otra parte, también había otro libro que publicó Alianza Editorial que se llamaba, no sé si lo recuerdo, Manual de algo esotérico, no sé qué. Tenía muchos capítulos de muchas cosas, astrología, bla, 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 pero también tenía un capítulo de Cábala en la que vi por primera vez el árbol de la vida. Pero bueno, eso quedó como ahí, ¿no? O sea, luego ya pasaron mucho tiempo hasta que tuve esta experiencia que he comentado antes del encuentro con el libro de Dion Fortune, que es un clásico, ¿eh? Y que sigue siendo un clásico y que sigo recomendando a las personas, quizás no de cábala estrictamente judía, pero o sea, rabínica me refiero, ¿no? Pero es cábala pura, ¿eh? O sea, que está muy bien. En otro contexto, ¿eh? O sea, hay que hacer una traducción cognitiva y de todo, ¿no? Pero está muy bien ese libro. O sea, que, por ejemplo, personas que sean interesadas desde otros puntos de vista, no estrictamente, digamos, judaico-rabínico, le recomiendo mucho ese libro, ¿no? Para introducirse en la cábala. Y eso, no sé, ¿qué más? Esa es una cábala práctica la que tiene ese libro entonces? No, ese libro no es de cábala práctica exactamente. Esta persona es una mujer inglesa del principio del siglo XX, Ujú. fundamentalmente, que, bueno, entró psicóloga, o sea, y entró mucho en contacto con órdenes esotéricas de aquella época, ¿no? De Inglaterra, aunque las abandonó, ¿eh? O sea, luego fundó ella su propia orden. Entonces, tiene otros libros que son más prácticos, pero práctico no. Es un libro del árbol de la vida. O sea, es un libro en el que cada uno de los capítulos es cada una de las Sefirot. Desde un punto de vista hermético, más hermético que digamos, no sé cómo definirlo. Yo considero cábala rabínica, ¿no? Cábala judía estándar, Claro. pero bueno, es una manera también de llamarlo, ¿no? Si al fin y al Y es cabo, ¿qué que, es la...? Sí, dime. perdón, disculpe, le escucho. No, preguntaba que al fin y al cabo, ¿qué es la cábala? ¿No? O sea, es una buena Claro, pregunta, ¿no? sí, Bueno, exacto, yo muy bien. voy a ¿Qué decir es la mi verdad? propia, mi propia, mi propia versión, ¿eh? Entonces, para mí, Ah, la cábala es una vía o un camino para encontrar o para trazar un contacto directo, sin intermediarios, con el fundamento divino de la realidad. ujú. Entonces, en ese sentido es una definición muy universal, es decir, que no está restringida estrictamente a una religión o a un modo de ver las cosas, sino que es muy abierta y considero que cualquier camino que lleve efectivamente a encontrar, a conectarse directamente, porque al fin y al cabo, ¿qué significa la palabra cábala? Recepción, ¿no? Viene de la palabra, bueno, del verbo de cabel, que es recibir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo justamente esa conexión, ¿no? Con el mundo del espíritu, con el fundamento divino que he llamado de esa manera, sea el nombre que le demos, ¿eh? Podemos llamarle una manifestación de Dios, energía, luz, conciencia pura, mm, vacío, si queremos incluso, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso digo que al fin hay, hay una
madre, ¿no? Digamos, el padre... Parece que estamos teniendo un poquitín de problema con la conectividad. Sí, nos decía don Eduardo. Estaba diciendo que la cábala para mí es una verdad universal. Entonces, que tiene un padre y una madre, lo que estaba diciendo. Que el padre es el tronco general de la espiritualidad humana. Es una manifestación del tronco general de la espiritualidad humana. La madre, por supuesto, es el judaísmo, el pueblo judío, ¿no? Que la ha estado alimentando, amamantando, sosteniendo, desarrollando, etcétera, 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 y que está en ese lenguaje, evidentemente. Entonces, es el lenguaje ideal para entrar en la idea, pero claro, a partir de un punto, digamos que se trascienden todos los lenguajes. Así es. Y hay algo que me gustaría preguntarle. Como físico, ¿pudo haber un maridaje entre la física y la cábala? Pues mira, hay mucha gente que piensa que para mí debía ser eso algo contradictorio, pero no lo ha sido, porque creo que son dos descripciones distintas de la realidad, o sea, dos maneras distintas. Por ejemplo, los físicos, los científicos, físicos como científicos bastante avanzados, o biólogos moleculares también, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, los físicos en concreto pueden declararse, si quieres, agnósticos, ateos, lo que quieras, pero para mí están buscando espiritualidad. Porque esa búsqueda que tienen de la verdad, ¿no? Me refiero independientemente de lo que puede ser el sistema general, académico, universitario, que hay de todo como en todas partes, ¿no? Pero me refiero que esa búsqueda general de la verdad global, la verdad, Emet, es un sello de Dios, no nos olvidemos. O sea, que entonces también están buscando esa espiritualidad, aunque no lo saben, o que tiene otra manera de verse. Y de hecho, la física moderna está convergiendo, está empezando a converger mucho. A partir de la mecánica cuántica, por supuesto, pero con muchas de las afirmaciones actuales, de los campos punteros actuales, como por ejemplo que si estamos viviendo dentro de un holograma, que si, o sea, si nuestra realidad es una realidad holográfica de otro mundo, de otras dimensiones, cosas por el estilo, está haciendo unas investigaciones realmente muy convergentes, digamos, con otra visión más convencionalmente espiritual, ¿no? O sea que para mí no hay contradicción. O sea, por ejemplo, Ken Wilber, el psicólogo transpersonal, ¿no? Americano, vamos, americano quiere decir yankee, ¿no? O sea, gringo. Ken Wilber habla de los tres ojos del conocimiento, ¿no? Y entonces habla del ojo sensorial, o sea, la sensación, habla del ojo intelectual mental y habla del ojo espiritual. Entonces piensa que son tres dominios separados, ¿no? Y que cada uno tiene su dominio, su campo de expansión, o su campo de expresión, de búsqueda, etcétera, y que es una falacia intentar reducir uno al otro. O sea, que no se puede reducir lo espiritual a lo mental y porque tiene otro campo completamente diferente. Pero yo creo que, sin embargo, deben converger. O sea, si en este Claro. momento pudiera dedicarme realmente yo en este momento a la física, claro que eso sería abandonar bastante un poco la cábala, ¿no? Que tampoco quiero, ¿no? Pudiera dedicarme a la física, intentaría llegar a esa convergencia entre ciencia y espiritualidad en general, ¿no? Cábala en particular, ¿no? Respetando a cada quien lo que piense o cómo sea su percepción de la vida y de las cosas, me encantaría conocer su opinión acerca de este tema, ¿cómo podría un científico, cómo podría un físico, quizás o un científico, digamos lo mejor, decir Dios no existe? ¿Cómo Bueno, no podría sé. usted entender que un científico, digamos, porque casi que yo me atrevería a decir que un científico prueba en todo lo que haga la existencia de un ser superior, pero ¿cómo podríamos entender a alguien que con ese conocimiento que pueda tener diga, yo soy ateo? ¿Se podrá hacer? Bueno, porque piensa que un científico es un materialista, es un materialista completo, o sea, él cree en la materia. Y entonces todos son propiedades de la materia, propiedades emergentes, sí, la vida es una propiedad emergente de la materia, la conciencia es una propiedad emergente de la materia. Entonces ya dijo Laplace en el siglo XIX o por ahí, ¿no? Ya dijo eso de que Dios es una hipótesis que no necesito, ¿no? Que no es necesaria, que no me aparecen mis ecuaciones, que no necesito. Entonces,
y por otra parte es un sujeto, es que no solamente es Dios, o sea, es lo subjetivo en general. O sea, ¿cómo explica la ciencia moderna la conciencia? Pues no lo puede explicar, no sabe explicarlo. Intenta reducirlo a procesos físico-químicos, de la fisiología del cerebro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se están aventurando hipótesis del cerebro cuántico, etcétera, etcétera. Pero explicarlo, no lo puede explicar. ¿Y qué cosa hay más evidente para una persona, para su fenomenología particular, que su propia conciencia? O sea, es lo más evidente que tiene, ¿no? Sin embargo, no lo puede explicar la ciencia. O sea que no hay que remontarse tampoco a abstracciones demasiado grandes. O sea, la ciencia tiene un campo, se restringe a sí misma a lo que es experimental, pero por experimental entiende que se puede ver, oír, tocar, o sea, con sus aparatos de medida, aunque sean ampliados, aunque puede ser que abarquen átomos, galaxias o lo que sea, ¿no? Pero, y ese es su método, el método científico es el método experimental y ya está. Entonces, pues como la experiencia de Dios de momento es una experiencia subjetiva, entonces, pues entonces no es alcanzable por medios empíricos, externos, me Claro, refiero. digámoslo así, al no poder comprobarlo, pues no está en agenda, Exactamente. por, Es una manera más, por dec- más simple de decirlo, sí. por decirlo de alguna manera. Claro, Sí, claro. sí, sí, sí. Es interesante porque todos, don Eduardo, vengamos creo que del background, de donde sea que vengamos. Creo que si digo anhelamos, uso una palabra correcta, la espiritualidad. Y como bien dice usted, es algo sumamente, hablando, tocando, utilizando la palabra que usted empleó, es algo subjetivo la espiritualidad. Entonces, algunos lo encuentran de una manera y otros de otra. Tengo amigos que al final llegaron al judaísmo y pasaron por un pocotón de lugares y encontraron aquí, pues, se encontraron en casa, vamos a decirlo así. Cuando usted empezó a indagar de la Cábala, empezó a estudiar y a profundizar, ¿usted sintió quizás que por si cree en ello, en vidas anteriores ya usted venía con esta información y ahora lo que tenía que hacer era recordarla? Pues es una hipótesis bastante probable. O sea, sí que cabe esa posibilidad. O sea, perfectamente. Vamos, no voy a seguir Porque mucho más por ese tema, ¿no? Porque no quiero tampoco eh, hablar de ello, pero bueno, sí, posiblemente yo considero que sí que he venido ya con aprendizajes a esta encarnación actual, sí. Ujú. Porque venimos, digamos, lo que yo he experimentado en algunos casos es que la información estaba, pero tenía como que ser un poquito desempolvada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en algún otro momento en el que anduve por acá, aprendí del tema y había que retomarlo, en mi caso particular, por eso le quería preguntar. Con respecto a lo que son las meditaciones y la meditación propiamente cabalística, una persona que no ha podido captar muy bien o que no ha podido entender muy bien para qué puede funcionar una meditación y le ponemos el apellido cabalístico que tal vez la asuste un poquito más, ¿cómo podríamos explicarle a esas personas de qué va una meditación que además está combinada con cábala? Bueno, meditación en general es un modo un camino de interiorización, o sea, de profundización en uno mismo, de interiorización en general, ¿no? Entonces la cábala simplemente es el instrumento que se utiliza. Es decir, se puede utilizar, pues sí que puede llegar a ser muy técnica en algunos aspectos, es decir, que sí que exige un aprendizaje de un lenguaje, de árbol de la vida, incluso de letras hebreas, aunque quizá no sean tan imprescindibles. Eh, Depende, no sé, yo Kabbalah es que es el tipo de meditación que conozco fundamentalmente y que a mí personalmente me llega, me sugiere, ¿no? Me hace realmente vibrar y adentrarme en toda esa región de lo espiritual, ¿no? Entonces, Claro, meditar es que hay muchos tipos de meditaciones, pero la verdad es que casi todos están en la Kabbalah, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, en la Kabbalah tienes, a ver, vamos a ver, por ejemplo, comparémoslo con distintos tipos de yogas, ¿no? Vamos a usar una comparativa, ¿no? Tenemos el Jnani Yoga, ¿no? El yoga del conocimiento, que es una filosofía, fundamentalmente. Pues aquí tienes, el Kabbalah tiene una filosofía
o una teosofía, o llámalo como se quiera, impresionante, ¿no? Súper desarrollada, súper precisa y tal, ¿no? Entonces, ese también es una vía, un modo de conexión, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Bhakti, del yoga devocional. La Kabbalah es, o sea, tienes el camino devocional, el camino de la oración, de la tefila, que por supuesto puede ser muy técnica, con muchas, digamos, kavanot, eh, o sea, con muchas juegos de palabras y de letras y de cosas en las que concentrarse, pero que fundamentalmente es una devoción del corazón. O sea, de corazón abierto, de corazón roto, ¿no? De corazón fundamentalmente, si no metes ese factor en la oración, entonces realmente pues es que es una oración como muy técnica, muy vacía, muy mental o muy, yo qué sé, Si se quiere mecánica, inclusive, algunas lo son. mecánica, por ejemplo, mecánica, efectivamente. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, el Raja Yoga, ¿no? Raya Yoga. Entonces, ¿qué es mental? Pues aquí tienes todas las técnicas de control mental, de visualización, o sea, de concentración en símbolos, en cosas particulares, pueden ser nombres de Dios, puede ser otra serie de cosas, de manera que empiezan ellos mismos a irradiar, ¿no? Para llegar al estado de contemplación, es decir, de unirse con lo realmente al objeto de la meditación. Ese estado de contemplación, de fusión, es lo que justamente constituye lo que llamamos contemplación, ¿no? ¿Y qué más tipos hay? Por ejemplo, hay Kundalini Yoga, pues también. Por ejemplo, yo tengo desarrollado todo un sistema a base de los 7 centros fundamentales, con una estructura totalmente cabalística de nombres divinos, etcétera, y pues también, y hablamos de lo que es el mundo de la energía, del ascenso de la energía, etcétera, etcétera. Eh, no hay hatha yoga en el sentido de que no hay posturas, bueno, no hay en este momento, quizá en la antigüedad lo hubo, ¿no? Porque teníamos la profecía, por ejemplo, de Israel, ¿no? Que se basaba muchas veces en la música y posiblemente en la danza. Posiblemente esas danzas también eran rituales, ¿no? Pero bueno, hoy en día la Kabbalah, si uno es, por ejemplo, sigue un sistema judío, pues puede practicar con todas las técnicas de la alimentación, etcétera, etcétera. También es una práctica física, ¿no? Por ejemplo, o sea que, y en una meditación budista en el vacío, pues por supuesto, o sea, no hay más que ver a los maestros hasídicos, y recomiendo muchísimo el libro de Kaplan, de Kabbalah y Meditación, muchísimo. Entonces, ahí, por ejemplo, te describe pues, meditación en lo que en Kabbalah se llama el Ain, ¿no? El vacío, y se habla del bitul, es decir, de la digamos, anulación personal, ¿no? Anonadamiento. ¿Qué significa anonadamiento? Pues hacerse nada, ¿no? De alguna manera, para poder realmente tener acceso a lo divino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, como ves, todas las técnicas más o menos estándar de meditación tienen una versión cabalística, ¿no? Una expresión cabalística, ¿no? Una pregunta, porque me interesó mucho esto de la traducción que usted hizo del señor Kaplan. Antes de adentrarse, a ver, ¿cómo hago la introducción apropiadamente? Este tipo de mentes y este tipo de personas como el señor Arie Kaplan, que fue algo, bueno, no sé, sorprendente, muy poca Extraordinario. vida para todo lo que hizo, sin duda, absolutamente Sí, extraordinario. sí. Cuando usted entra en contacto con esto, ¿hace algún tipo de meditación para poder recibir más luz a razón de traducirlo? Por supuesto, yo tuve una experiencia muy fuerte al traducirlo. O sea, yo había leído primero otro libro fundamental, que también recomiendo mucho, aunque está un poco pasado en algunos aspectos, que es el de Gerson Solem, el de las grandes corrientes de la mística judía, ¿no? Ahí es donde yo realmente entré en contacto con la mística judía, más a través de este libro. Y luego ya conocí Kaplan, Meditación y Cábala, aunque tardé un poquito de tiempo en empezar las meditaciones que él proponía. Por ejemplo, a mí me interesaba mucho y me ha interesado y me sigue interesando, pues Abulafia, por ejemplo, toda la cábala de Abulafia, por ejemplo, los de Junín, por ejemplo, por supuesto, de Sfat, del Ari, de Jaime Vital, etcétera. Por supuesto, el tipo de meditación o de tefila hasídica, todo eso me interesa muchísimo y todo eso está ahí perfectamente resumido. E incluso me interesa mucho el aspecto de la mística judía antigua, como los ejalot, los palacios, ¿no? El acceso a los palacios. Y me interesa mucho, en general, el tema de la profecía, ¿no?
de los profetas, que para mí eran verdaderos místicos, ¿no? Eran los místicos de aquella época. Lo que pasa es que hoy en día pues, se ven como gente que profetizaba cosas hacia el futuro, pero no era eso exactamente. Si hablábamos de iluminación hoy en día, que es una palabra que está muy en boga, ¿no? La iluminación, pues eran los iluminados de la época, ¿no? En ese sentido, de recepción del Espíritu Santo de Ruach HaKodesh, ¿no? Y es interesante, ¿no, Eduardo? Porque hay personas que, bueno, se dice que ahora no hay profetas y demás, pero vemos que hay personas que reciben mensajes. O sea, eso de los mensajes y vemos tal vez que ven algo con antelación y aquello sucede, tal vez no les podemos llamar profetas, pero como Bueno, que se haya... llámales videntes, ¿por qué Sí, no? Sí. sí, sí, porque Vamos los a hay, ver. los hay. La verdadera profecía no es predicción de ni tener visiones ni cosas por el estilo, sino es un estado de, digamos, integración, fusión con la mente divina. O sea, eso es lo que es la profecía. En el nivel de al nivel de la vida es una cuestión de Jogma, de sabiduría, ¿eh? De la Ujú. Jogma, de la sabiduría, ¿no? De alguna manera entrar a formar parte de la mente divina, ¿no? Entonces, eso es la verdadera profecía. Pero luego está lo que llamamos Ruach HaKodesh, ¿no? El Espíritu Santo en Kabbalah, ¿eh? Que no tiene en principio mucho que ver con el concepto cristiano. Tiene algo que ver, pero no mucho, ¿eh? En Kabbalah. Y, por ejemplo, Jaime Vital, que es ya en la época del siglo XVI, ¿no? Sefat ya dijo que no había profecía, pero que había Ruach HaKodesh, que había Espíritu Santo, y que se podía manifestar de muchas maneras. De una manera, por supuesto, abstracta, ¿no? O sea, como una experiencia espiritual pura, de una manera que uno contacte con la raíz realmente divina de su propia alma, pero también puede manifestarse con maestros, con ángeles, recibiendo visiones, recibiendo experiencias de todo ese tipo, incluso en sueños. Incluso recibiendo un sueño especialmente particular e inspirado. Eso sigue existiendo y siempre ha existido lo que se llama la Bat Call, es decir, la voz, la hija de la voz, bueno, traducción literal, ¿no? Que de alguna Ujú. manera habla a todo el mundo desde el fondo de su corazón. O sea, vamos, y eso ha existido siempre y sigue existiendo hoy en día, ¿no? Entonces puede que profecía en el sentido fuerte del término no hay en este momento, que sepamos, pero sí que hay Espíritu Santo, sí que hay Ruach HaKodesh, sí que hay inspiración. Y hay videntes auténticos y videntes, evidentemente, que simplemente están alucinando con su propia imaginación, ¿eh? Sin duda, sin Sobre duda. todo. Es de alguna manera, voy a decirlo así, como la parte de divinidad nuestra que se conecta a través del árbol sefirótico con Hashem. Bueno, diciendo, a ver, ¿cómo podemos darle una luz? Pues me gusta usted mucho cómo lo explica también Saban, cómo nosotros podemos vernos identificados con la Sefirot. Yo lo digo así, don Eduardo, espero que no suene muy extraño, pero como que las Sefirot son como una radiografía de todo nuestro ser interior. A ver, por decirlo de esta manera, de inclusive nuestra parte divina, porque Por supuesto. no podemos disasociarnos porque andamos con este avatar en este camino y no podemos desasociarnos de la parte divina, por supuesto. ¿Cómo nos podría dar usted una luz para una persona que no ha terminado de entender qué puede ser eso de la Sefirot? Las sefirot pues son estados objetivos del ser, de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y, por ejemplo, la primera sefirá, vamos a empezar de abajo arriba, lógicamente, partamos de lo que conocemos, ¿no? La primera sefirá, Malhut, el reino, es el cuerpo físico, es el mundo objetivo, es el mundo de los sentidos, es la conciencia cerebral, en la que todo el mundo está de acuerdo, la conciencia objetiva, ¿no? En el sentido que hay un consenso público, ¿no? Sobre ella. Todos estamos de acuerdo en que vemos un árbol o que vemos lo que sea, ¿no? Pero luego está la siguiente sefira, que es el Yesod, que es el fundamento. Entonces ya ahí damos un paso hacia el mundo interno. O sea, realmente tiene varios conceptos, ¿no? O sea, por una parte es la esfera de la imaginación creativa y esa imaginación creativa incluye la imaginación de mí mismo, es decir, incluye la imagen de mi ego, de mi yo. O sea, eso es la esfera del ego psicológico, tal como lo entendemos, como el centro de la conciencia y como el mecanismo censor.
digamos que permite el paso de contenidos y de otros pasos y otros contenidos no permite. Y eso también es la esfera del instinto, en general, del doble etérico, etcétera, ¿no? Luego pasaríamos a la siguiente esfera, Oth. Oth es la esfera del intelecto, de la mente racional, de la comunicación, del intelecto en el sentido no del intelecto abstracto a nivel de Binar, digamos, ¿no? Del intelecto concreto, ¿no? Del intelecto verbal, ¿no? De alguna forma. Y su complementario, que sería Netzach, es la esfera de las emociones, de la emoción, de las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, de la polaridad, todo eso, ¿no? O sea que yo creo que todo el mundo puede encontrar con eso asociaciones perfectamente, ¿no? De su propia experiencia personal y su propia psique, ¿no? Y luego entonces llegamos a la primera esfera que podríamos llamar realmente el otro plano, que sería Tiferet, Tiferet, que se traduce como belleza, y que no es ni más ni menos que nuestro verdadero yo, nuestro verdadero self, que lo que somos de verdad, independientemente de lo que nos han dicho que somos, de lo que creemos que somos, de lo que nos han dicho que tenemos que sentir que somos, de todas las imágenes que nos devuelve, por ejemplo, la sociedad con sus introyectos y todo eso, lo que realmente somos de verdad. Rabiosamente nosotros, eso es diferente. Entonces, que por otra parte, ahí es donde empieza realmente el verdadero camino. O sea, el verdadero desarrollo, o sea, yo el desarrollo personal lo concibo en cuatro fases. Y esa es la primera fase, el pasar del ego psicológico, que ha usurpado el papel del rey de la psique y que es un valiosísimo regente, evidentemente, a pasar del ego psicológico al self, al sí mismo tiferético, el que es por sí mismo. Ese es el primer nivel de desarrollo. Y una vez que uno se ha encontrado a sí mismo realmente y sabe quién es, sabe lo que quiere y empieza a saber cómo conseguirlo, entonces vienen las dos esferas siguientes, que son palancas para el desarrollo de ese núcleo verdadero que es Tiferet y que llamamos, por otra parte, la chispa divina encarnada. O sea, es la manifestación que tenemos nosotros, nuestra chispa divina encarnada en esta encarnación. O sea, luego tenemos también otros niveles trascendentes, transpersonales, etcétera. Pero en esta encarnación, la chispa divina es encarnada, es Tiferet, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, la esfera de Geburah, esfera del poder personal, de la disciplina, de la limitación, en que nos tenemos que limitar, que tenemos que decir que no, que tenemos que decir, o sea, dónde está realmente el camino de nuestra verdadera fuerza personal, que tenemos que rechazar de nosotros mismos, que tenemos que rectificar de nosotros mismos, etcétera. Y luego está Gesed, que es la complementaria, que es la esfera del amor. O sea, amor y poder, las dos palancas en donde fluctúa el ethos, es decir, la ética verdadera, la ética del corazón, ¿no? Entre el Gesed, con Gesed ya es una esfera de amor, pero no es el amor a nivel de, por ejemplo, digamos, Netzach, ¿no? Un amor a nivel de yo te quiero porque tú me quieres y cosas por el estilo, sino un amor mucho más altruista, impersonal, amor divino, en una palabra. Es una esfera en la que uno realmente empieza a someterse realmente a la voluntad divina y empieza a ser dador. Empieza realmente a ser dador, a servir a los demás, a ayudar a los demás. Esa es la esfera de Gesed, cuyo significado es misericordia, evidentemente. Y luego entonces, pasando por Da'at, llegamos a las tres esferas superiores, que son ya otro nivel diferente. Ahí es donde empezamos... hemos hecho un trabajo personal, por ejemplo, y incluso nos hemos confrontado con arquetipos del inconsciente colectivo al pasar por el Da'at, por el conocimiento. Cuando llegamos a la esfera de Da'at, tenemos que, de alguna manera, ser capaces de integrar, centrar en el conocimiento de la experiencia, fundamentalmente. En este caso, de nuestra experiencia completa e integrada, que es entendimiento, que es una conexión que realmente tenemos con la inteligencia divina, la inteligencia creativa divina, y en la que realmente experimentamos, empezamos sin perder nuestra conciencia individual, que de alguna manera se ve subsumida, somos la gota y somos el océano al mismo tiempo, una integración con la totalidad del ser. Y luego esa es la esfera divina, que es la esfera bueno, entre otras cosas recibe el nombre de la madre, ¿no? La madre del mundo, ¿no? La madre de la creación. Y luego tenemos la esfera de Hogma, que es la esfera de sabiduría, que es una esfera que es otro nivel todavía superior, en el que trascendemos ya toda forma, en el que entramos realmente, en el que realmente
tomamos contacto con nuestra raíz divina, con nuestra verdadera raíz en lo divino, no solamente raíz divina, sino también en lo divino, en la propia deidad. Por eso decía antes que era el nivel de la profecía, que es el nivel en el que uno empieza a integrarse realmente en la mente divina y alcanza el nivel de Keter, que sería la unidad total, la unidad abarcante, más allá de todos los opuestos, el bien desbordante, no sé cómo definirlo, el uno y el todo, ¿no? Bueno, pues ahí tienes una primera aproximación a la Sefirot que creo que la persona puede realmente construir asociaciones personales con cada una de ellas, ¿no? Sin duda, muchísimas gracias. Yo me atrevería a decir que entenderse y entender de lo que trata, porque no es algo ajeno a nosotros, sino más bien, insisto, es como una radiografía nuestra. ¿Qué papel juegan? Me gustaría escuchar su opinión y de acuerdo a su conocimiento, por supuesto. Digamos, Sandalfón, Metatrón, en algunas meditaciones que se hacen. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues son dos figuras arcangélicas. Entonces, en teoría, Sandalfón es el arcángel de Malhut, de la esfera de Malhut, pero que sin embargo es llamado el ángel largo también, puesto que puede ascender por todo el pilar del medio y supone que es quien presenta las oraciones, etcétera, 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 ¿no? Mientras que Antonio Metatron es el arcángel de Keter. Es que depende en qué mundo estamos hablando. Aquí estamos hablando en lo que llamamos el mundo de Briah, el mundo de la creación. O sea, yo lo que he definido antes es el mundo de Yetzirah, fundamentalmente. Es decir, el mundo de Claro, la psique, fundamentalmente. Y a otro mundo diferente, ¿no? claro. Mundo de Briah, mundo del ser puro, mundo de los arquetipos, mundo de los arquetipos, quiere decir, de la eternidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí está. Pero bueno, Metatron en concreto es una imagen. A ver, es una figura muy, muy interesante. Bueno, se dice que Metatron es Enoch ascendido, ¿no? Y Sandalfo Estamos hablando Bueno, de Metatron y Sandalfón, por ¿no? favor. Entonces, Sí. de alguna manera Sandalfón sin Adelfos, ¿no? O sea, viene del griego sin Adelfos, es decir, y se supone que son hermanos gemelos, de alguna manera, ¿no? Entonces, en una visión así un poco más, digamos, mítica, ¿no? A ver, Metatron es, según vale, Metatron es, de alguna manera, el prototipo o el gran maestro de la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si nos fijamos en la Biblia, dice que es hijo de Yerez, que significa el descenso. Entonces, es el alma superior que desciende a la encarnación y que hace, y después toda su vida, pues fijamos en detalles numéricos del Génesis, por ejemplo, que, ¿no? que es el valor numérico del nombre de Ai. Luego viene el nombre del Ruach Elohim, es decir, el Espíritu de Dios, que es uno de los manifestaciones de la Sefira Binah. Entonces, de alguna manera, tierra con el cielo con la tierra. Por eso dice que a Elohim, es decir, que suma 91 y que es la suma de los dos nombres, Yod, He y Adonai, lo tomó consigo. Es decir, ha hecho su trabajo en la tierra, entonces se dice, hay una anécdota que dice que era de profesión zapatero. Bueno, esta anécdota está en varias tradiciones, pero en concreto, en este caso, que era de profesión zapatero, pero que con cada puntada unía la horma con la suela, es decir, el cielo con la tierra. Es decir, después de vivir esa vida, entonces simplemente retorna al estado celeste y entonces digamos, ascendido, transfigurado en el ángel, el primer ángel, el ángel principal, el ángel Metatrón. Y describe, por ejemplo, cómo su cuerpo es transformado en un cuerpo de luz, de fuego, con, bueno,
con no sé cuántas alas y todo eso. O sea, eso está escrito en un libro, en el libro de Enoch. Entonces, yo lo veo como justamente el maestro de lo que es el camino humano, descenso. Todos hemos descendido desde este nivel superior en el pleroma, vamos a poner, por llamarlo de alguna manera, en el pleroma divino. Hemos renunciado, nos hemos vaciado de la luz para venir a la tierra, y en el camino, cuando hemos completado todo nuestro tikkun, cuando hemos completado nuestra tarea, ascendemos de nuevo y volvemos a nuestro estatus divino como nuestra Nesama suprema, como nuestro yo superior en otras tradiciones, en fin, incluso hasta como lista Deva, en nuestra chispa divina actualizada. Eso sería Metatron, ¿no? Y Sandalfón, pues, y se dice que hay gente que dice que es el profeta Elías también, que por el mismo tipo de procedimiento, el mismo tipo de proceso, y que entonces también asciende en el carro de fuego de Elías. Voy a hablar un poquito de Elías, ¿te parece bien? Claro que sí. Sí, por supuesto. Fíjate que cuando Elías asciende en el carro de fuego, todos los hijos de los profetas, los venenos, que tu maestro va a ser retirado hoy, le van diciendo a Eliseo, no le acompañes, y él mismo dice, no, no me acompañes, y entonces, bueno, pues cuando Elías va a ascender al cielo, entonces es acompañado por su discípulo Eliseo, lógicamente, Elisa, y entonces, pero todos los profetas, ya es que no sabes, no vayas con él, no sabes que tu maestro va a ser retirado hoy. Es decir, que era una cosa sabida, conocida. ¿Por qué? Porque esa práctica de la Merkabá, del carro, era una práctica conocida en Israel y practicada por varios. Y que tiene que ver, por ejemplo, cuando Eliseo se queda con la túnica y sube Elías, dice la famosa frase de Abí, Padre mío, Rej de Israel, o sea, carro de Israel, Ufarasaf y sus aurigas, ¿no? Entonces significa que es una práctica conocida en Israel, carro de Israel. O sea, quiere decir que no. Y Abí, además no solamente es interesante eso, sino que la misma repetición de Abí, Padre mío. Fíjate que por valor numérico es 13 más 13, 26, el número del tetragrama. Quiere decir que justamente el nombre de Dios está basado en la técnica de ascenso de la Merkabah. Y fíjate que cuando Eliseo muere, el rey Joás, bueno, está Eliseo en la tumba, entonces hay un muerto por ahí que no saben qué hacer con él y le echan a la tumba de Eliseo para ocultarlo, y el mismo rey Joás dice, dice lo mismo, Padre mío, carro de Israel y sus profetas, y el muerto resucita. O sea, que era una frase conocida, una frase hecha. Entonces, quiere decir que es una práctica posiblemente conocida, habitual ya en los círculos proféticos. Y a mí eso me interesa muchísimo, lógicamente, ¿no? Claro, y es sumamente interesante. Bueno, esperemos que la internet no nos juegue una pasada y me encantaría invitarlo desde ya en algún otro momento a algún otro programa, ya lo agendamos si usted tiene la amabilidad, pero me encantaría que hagamos algún tipo de meditación en este momento, si le parece. Bueno, esto vamos a... Es que claro, yo una meditación que hago, por ejemplo, es, a ver, varias meditaciones simples. Una de ellas es con la palabra Ejad, unidad, uno, ¿eh? Una palabra fundamental, suma 13, lo mismo que la palabra Ahavá, amor. 13 más 13 nuevamente vuelve a ser el número 26, el número del tetragrama. Entonces, claro, yo como no venía preparado para esto, pues no tengo así una ficha, ¿no? Pero lo interesante sería visualizar las letras en hebreo, ¿no? Aleph, Het, Dalet, ¿no? Entonces, pero bueno, si no, pues simplemente con el concepto de uno. Entonces, vamos a hacer una relajación, vamos a ir a algún lugar sagrado para la persona, en un ascenso simple. Para mí ese lugar es el Kotel Maraví, es decir, el muro central del Templo de Jerusalén. Y entonces allí vamos a visualizar la palabra Ejab, si se sabe en hebreo, Aleph, Het,
Dalet, y si no, uno, es decir, U-N-O, directamente a la persona. Pero lo tiene que visualizar en fuego blanco, irradiando luz blanca, porque tiene que verlo lleno de energía divina. Entonces, esa luz tiene que descender y tiene que penetrar en uno, irlo llenando, de manera que esa luz va llenando todos sus órganos, los va limpiando, los va purificando, va unificando todas las fragmentaciones, y luego vamos a vibrar la palabra Ehad varias veces y vamos a impartirla, a compartirla con el entorno. Así que voy a empezar. Toda meditación tiene que empezar por una relajación. Como mínimo hemos de entrar en un estado alfa. Y una manera de empezar a relajarse es haciendo respiraciones profundas. Así que asumimos una respiración profunda. Respiración profunda quiere decir respiración diafragmática, es decir, desde el fondo del abdomen. Y durante unos instantes prestamos atención a nuestro diafragma. Seguimos su movimiento, cómo se dilata en la inspiración, cómo retorna y se contrae en la expiración. Y vamos a ir contactando con la dimensión sutil del aire. Un aire que vamos a ver, a sentir, a experimentar, cargado de pequeñas partículas luminosas, de energía positiva, de prana, de shefa. Partículas que penetran en nosotros con la inspiración, que el torrente sanguíneo va distribuyendo por todos los órganos del cuerpo. De manera que estamos inspirando luz, no solo con nuestras fosas nasales, también con todos los poros de la piel, también con los centros psicofísicos del cuerpo o chakras principales y secundarios. Inspiramos luz y en la expiración sale de nosotros todo tipo de negatividad. Expulsamos los temores, las preocupaciones, el estrés. Inspiramos luz. Expiramos negatividad. De manera que nos vamos a empezar a sentir más luminosos internamente, entrando en un estado de serenidad, de gozo interior, de claridad. Muy relajados, en estado de paz profunda, perfecta paz, profunda, profunda. En este estado vemos frente a nosotros como una escalera sefirótica dividida en 7 tramos, que conduce a una colina de luz brillante, atractiva,
que nos está invitando a subir. Lo vamos a ir haciendo lentamente, siguiendo la cuenta. En cada número subimos un tramo. 1, Yesod. 2, Od. 3, Netzach. 4, Tiferet. 5, Geburah. 6, Gesed. Y 7, Binah. Estamos en la colina de luz y nos encontramos frente al muro occidental del Templo de Jerusalén, el Kotel Maraví, no de la Jerusalén terrestre, sino de la Jerusalén celeste arquetípica, cuyas piedras son cristalización de la luz, de la Sejina, de la presencia divina que nos rodea, que nos abraza. Estamos allí en paz, entre estas piedras de luz. Miramos hacia el firmamento, un firmamento saturado de luz infinita. Y en él vemos escritas las letras de la palabra Ejad 1, una configuración de la luz infinita. Ejad 1, Aleph, Het, Dalet. Quizá U-N-O, letras en fuego blanco, irradiando luz blanca, letras grandes como montañas que llenan todo nuestro campo de visión. Y durante unos instantes nos concentramos exclusivamente en ellas. Y ahora con una inspiración desciende, atraemos y desciende la luz de Had, la luz de la unidad. Está sobre nuestra cabeza, en nuestro centro personal de Keter, penetra por nuestra fontanela y va recorriendo todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Experimentamos esa luz blanca, pura, divina, en nuestro hemisferio izquierdo, en nuestro hemisferio derecho, en el centro de la frente, desciende por el cuello, los hombros, los brazos, hasta las manos. Luz de Ejad, luz de unidad, por el tronco, los pulmones, la columna, el corazón, el abdomen, todos los órganos. Desciende hasta el bajo vientre, hasta el centro genital, las caderas, por las piernas, hasta la punta de los pies, los dedos de los pies, de manera que estamos llenos de la luz de Ejad, unidad, que empieza a actuar dentro de nosotros una alquimia de unificación para sanar todas nuestras fragmentaciones, todas nuestras disociaciones. Vemos cómo va limpiando todos nuestros órganos, que empezamos a ver luminosos, hígado, estómago, intestinos, pulmones, todos los huesos. Vemos cómo la luz penetra
hasta la médula de los huesos, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, de manera que nos sentimos llenos de esta luz. Bueno, la internet nos jugó una mala pasada, pero por lo menos fue al final. ¡Wow! ¡Qué meditación! Quiero agradecerle a don Eduardo Madirolas por haber estado con nosotros, a Mari Carmen Rangel Blasco, quien hizo la conexión, y a Joseph Beira, que hizo la conexión con la señora Mari Carmen Rangel Blasco. Bueno, definitivamente esto hay que verlo más veces y hay que conectarse con esta meditación tan estupenda que nos hizo don Eduardo. Así que el programa aquí queda y lo pueden volver a ver sin duda. Soy Ariel Svi, quien les da las gracias por acompañarnos a una entrega más de A Mi Aire, de la Academia de las Artes Sanadoras. Como siempre les digo, suscríbase, de like, active la campanita, no hay cuarto malo. Ayúdenos a difundir. Ya vio la calidad del programa que tuvimos el día de hoy. Gracias a Dios, siempre han sido buenos y hechos de corazón. Algunos más especiales que otros, pero aquí estamos. Así que le damos gracias a don Eduardo Madirolas por haber estado con nosotros, a cada uno de ustedes por estar y por acompañarnos también aquí en la Academia de las Artes Sanadoras, en este su programa, como les digo, A Mi Aire. Soy Ariel Svi, quien se despide y les dice gracias. Hasta la próxima.